es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias, Señor, porque el día que fuimos ciegos, tú con un solo toque le diste luz a nuestros ojos. Porque estábamos sordos, Señor, y tú tocaste nuestros oídos, Señor, y te empezamos a oír. Porque no te sentíamos, y tocaste nuestro corazón y te empezamos a sentir. Señor, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, tu amor, tu perdón, tu gracia, tu regalo inmerecido, Señor, nosotros no hicimos algo para ganar tu amor, no hicimos algo para ganar tu perdón. Y sin embargo, Señor, en lugar de darnos lo que merecían nuestros hechos y nuestras palabras, merecíamos el infierno. Todos los que estábamos aquí lo merecíamos. En lugar de pagarnos conforme a nuestras obras, tú, Señor, tú nos abrazaste, nos perdonaste, limpiaste nuestras lágrimas, cambiaste nuestro corazón una vez y para siempre, enderezaste el camino de nuestros pies. Pero fue obra tuya, Señor, tu bondad, tu amor, tu misericordia. Señor, por eso te amamos, por eso te bendecimos. Por eso, Señor, nos postramos delante de ti. Por eso, Señor, cerramos nuestros ojos. Por eso te damos la gloria y la honra. El mundo está pasando, está desapareciendo, está muriendo, pero tu palabra permanece para siempre. Mi Señor, bendito seas y bendito sea tu santo nombre, por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran con nosotros. Los niños ya se van a su clase. Mis hermanos, pues qué bueno que esta tarde se encuentran con nosotros. Acabamos de terminar este libro hermosísimo de Santiago. Qué hermoso libro. Y mis hermanos, este mensaje se llama El nuevo pacto y la cena del Señor. Así se llama. El nuevo pacto y la cena del Señor. Y mis queridos hermanos, este mensaje es muy importante. Sí, mi querido hermano, ¿sabes por qué? Porque vamos a cumplir 6 años en este lugar. Es una obra joven, pero nunca, hasta el día de hoy, hemos hecho la cena del Señor. Y mi querido hermano, pues yo tengo años orando, y ahora es el momento, es el tiempo, y es necesario que podamos entender qué significa la cena del Señor. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque el que beba la copa y coma del cuerpo indignamente, de esa manera, dice, será culpado de la muerte de Cristo. Como si literalmente tú, yo o el que beba y coma del cuerpo indignamente será como si él mismo lo hubiera asesinado. Entonces,
Mis queridos hermanos, por eso es necesario, y ahora pues yo tengo algunos, por lo menos 2 años, y por eso es necesario cada principio de mes, cada primer domingo del mes, vamos a celebrar la cena del Señor a partir de ahora. Pero es necesario que entendamos lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer, porque lo vamos a hacer el próximo domingo. Y vamos a dar 2 mensajes, este y el que viene, a fin de que tú tengas la capacidad de tener, tengas el discernimiento de lo que estás haciendo. Porque si tú estás conviviendo con pecados continuos, si tú vives en la necedad, si tú vives en la desobediencia, eso es beber el cuerpo, comer el cuerpo y la sangre indignamente. Eso significa, mi querido hermano, cuando comemos el cuerpo y bebemos la sangre, que estamos en comunión con Él y que estamos en comunión con nuestros hermanos. Es una orden, de hecho, es una orden del Espíritu Santo. Sí, mis hermanos, sí. Entonces, por eso es necesario, ¿cómo se llama este mensaje? El nuevo pacto y la cena del Señor. Mis queridos hermanos, en Lucas 22, capítulo 22, narra la Escritura que antes de ser apresado nuestro Señor Jesucristo, se reunió con sus discípulos en el aposento alto para comer la comida de la Pascua. Esto sucedió momentos antes de que lo tomaron preso para matarlo. Esto sucedió. ¿Qué conmemoraba la Pascua? ¿Qué conmemoraba la Pascua? Israel, todos los que estamos aquí, los que me escuchan en línea, estuvo en esclavitud por más de 400 años en Egipto. Y entonces Dios usó a Moisés y mandó una serie de plagas para doblar el corazón de Faraón, pero se puso necio. Y como mi querido hermano, Dios trata con los corazones necios, le manda una última plaga, que Dios sabía que eso terminaría por doblar el corazón de Faraón, y así fue, que fue la plaga de la muerte de los primogénitos en todo Egipto. Entonces el pueblo de Israel, Dios le dio instrucciones, tenía que matar un cordero macho sin defecto de 1 año. Y la sangre de ese cordero ponerla en el marco de la puerta. Y esa sangre era por señal para que el ángel de la muerte no dañara a los primogénitos que habitaban esa casa. Entonces la Pascua, mi querido hermano, a partir de ese momento, pues Israel celebra, de hecho hasta hoy, ellos cuando quieren reconocer a un Dios salvador, reconocer a Dios, no voltean a la cruz de Cristo, no voltean a la sangre derramada sobre el madero, voltean a Egipto. ¿Por qué? Porque todos sabemos que ellos no reconocen al Dios de la gloria, no reconocen a Jesucristo, pero eso dice Romanos 8, que es hasta que entre la plenitud de los gentiles. Está endurecido su corazón, ¿verdad que sí? Ok. Entonces la Pascua era una comida especial diseñada por Dios para recordar la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Vamos a Lucas 22, 14 y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, esto es lo que está pasando, mira. Lucas 22, 14. ¿Cómo se llama el mensaje? El nuevo pacto y la cena del Señor. Mira Lucas 22, 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él y con él los apóstoles y les dijo, son palabras de Jesús: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca.
porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y aquí está la orden, mi querido hermano: haced esto en memoria de mí. Y yo era lo que le oraba a Dios y yo decía: Señor, es una orden. Es una orden. Y pasaron algunos años, mi querido hermano, pero es el momento. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, y quiero que pongas atención en esta parte: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, o por mi sangre, que por ustedes se derrama. ¿Me pones la diapositiva 1, por favor? Y quiero que tengas en mente esto, mira. Esta copa es el nuevo pacto. El nuevo pacto. Hay dos palabras griegas que se traducen por pacto o por acuerdo en el griego. Y son esas dos, mira. Por eso las puse ahí. Sinteque y diateque. Pero hay una diferencia, mi hermano. Sinteque se usa para un contrato entre dos personas. Cuando dos personas se casan, es un pacto. También se usa o se usaba para un acuerdo entre dos provincias o entre dos gobiernos. Pero esta palabra sinteque siempre se refiere a un acuerdo en términos iguales, es decir, entre dos personas del mismo nivel. Fíjate bien. Y aquí es donde está la diferencia. Diateque. La palabra que usa el Espíritu Santo aquí en Lucas es esta palabra diateque. Y quiere decir pacto. Y también quiere decir testamento. Y obviamente la diferencia es muy grande. Porque, por ejemplo, las condiciones de un testamento pues no se acuerdan entre las dos partes. Estaremos de acuerdo. Cuando papá o mamá le quieren dejar algo a una persona, no le anda preguntando: ¿qué quieres? No. Si él tiene más hijos, dice: yo le dejo esto a fulano, esto a sutano y esto a mengano, a perengano, a hombre o mujer. Estarás de acuerdo, ¿verdad? Entonces, cuando se hace un testamento, no se acuerda entre las dos partes. Decide únicamente el testador. Y la otra parte no puede alterar las condiciones, sino solamente aceptar o rechazar la herencia que se le ofrece. Y esta palabra, mi querido hermano, diateque, describe precisamente el tipo de relación que nosotros tenemos con Dios. Porque es la clase de pacto en la que Él, Dios, pone los términos. Ahora, ¿es algo justo? Sí, mi hermano. Sí, mi hermano. ¿Por qué?
todos los que estamos aquí en alguna ocasión de nuestra vida hemos rentado un local o alguna casa, ¿no es verdad? Y tú llegas, ¿quién pone las condiciones? ¿Tú? No. ¿A poco tú le dices, oiga, pero el baño está muy chiquito, hágamelo más grande por favor? Y si puede meterle tina de hidromasaje mejor, porque a mí me gusta los domingos después del culto meterme 2 horas al jacuzzi. No, mi hermano. El que te pone las condiciones es el que te renta. ¿Quién es el dueño del cielo? Dios. ¿Quién es el que pone las condiciones para entrar allá? Dios. Dios. Pero muchas veces pensamos, mi hermano, que en la escuela hay reglas y condiciones, que en el trabajo hay reglas y condiciones, que para manejar moto o coche en la ciudad hay reglas y condiciones, y decimos, con Diosito, Él aguanta. No, mi hermano. No, mi hermano. También hay reglas y condiciones. Entonces, mira, Yateque, Él pone los términos. Él. Esos términos del nuevo pacto, Él los ha puesto. Y sabes una cosa, mi querido hermano, todos los lectores de la Escritura sabemos que en el Antiguo Testamento habla de un pacto, específicamente en Éxodo 24 en el Antiguo Testamento. Y ese pacto era el único pacto que el pueblo de Israel conocía. Fue el que Dios hizo con Israel después de sacarlo de la esclavitud de Egipto. Dios se dirige en su gracia, no por ser el mejor de los pueblos. Dice, no, pues eras el más insignificante, dice. Eso le dice Dios. Pues Él en su gracia se dirige al pueblo de Israel y le ofrece una relación exclusiva con Él. En ese pacto, Dios le da la ley e Israel se compromete a obedecer la ley. Y cualquier incumplimiento invalidaba ese pacto. Ahora bien, ¿puedes ir a Jeremías 31:31, por favor? Ahora fíjate bien, mi querido hermano. Cuando Jesús habla de un nuevo pacto, no es algo nuevo. Aquí en Jeremías 31:31 nos habla ya de ese nuevo pacto. O sea, cuando vivían bajo el antiguo pacto, estarás de acuerdo que en el tiempo de Jeremías, pues vivían bajo ese antiguo pacto. En ese momento ya se hablaba de un nuevo pacto. Y es lo que yo quiero que entiendas, mi querido hermano, porque hay una diferencia enorme, enorme, del antiguo pacto al nuevo pacto. Y es necesario que lo entendamos para saber qué estamos haciendo, para entender si estamos viviendo mal, si somos cristianos solamente porque estamos aquí sentados, o somos cristianos porque Dios ha regenerado nuestro corazón. Mi querido hermano, porque muchos que están dentro de una iglesia cristiana piensan que son cristianos porque vienen el domingo al templo, y eso no es verdad, mi hermano. Eso no es verdad. Entonces, cuando tú entiendes la diferencia de esos dos pactos, tú vas a tener la capacidad de ver por dónde están caminando tus pies. Y si es necesario que te detengas, o si es necesario que des vuelta. Porque no es mi intención, mi querido hermano, predicarte solamente del amor de Dios. Mi intención es predicarte la palabra de Dios y que tú, a la luz de la palabra, puedas tener la capacidad de entender si eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. Sí, mi querido hermano. Y no te espantes
Porque en Galacia había hijos de Dios y había hijos de Satanás. En Primera de Juan había hijos de Dios e hijos de Satanás. En la iglesia de Corinto había hijos de Dios e hijos de Satanás. Por todos lados, mi querido hermano. De las 7 iglesias de Apocalipsis, en 5 había hijos de Satanás. Después de 2000 años, ¿a poco crees que ya no hay hijos de Satanás? Están por todos lados. Y por eso, conocimiento de Dios, mi querido hermano. Entonces mira, aquí en Jeremías 31:31 estaban viviendo bajo ese antiguo pacto, pero ya se hablaba de ese nuevo pacto al que pertenecemos nosotros. Ya se hablaba de ese nuevo pacto. Mira, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, ahora no te confundas porque ya estudiamos Efesios. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe, dicen Gálatas. Pero nosotros estamos cimentados también en los profetas del Antiguo Testamento, el nuevo Israel. Ok. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y mira lo que dice aquí. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora, quiero que veas esto, mi querido hermano, porque cuando el Espíritu Santo por medio de Jeremías dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios. ¿Cómo es que sucede eso? Oh, cuando Dios ha tocado nuestro corazón, cuando somos sellados por su Espíritu Santo, Efesios 1:13. Cuando sucede eso, mi hermano, dice Romanos 6:6 que el amor de Dios es derramado en nuestro corazón. ¿Sí me entiendes? Versículo 34. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni a ninguno a su hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de una manera o de otra nos guía. ¿A dónde? A la verdad. ¿Sí me entiendes? De una manera o de otra. Por la buena, y si eres negligente, por la mala. Pero de que vas a crecer, mi hermano, no te quepa duda, vas a crecer. Dale un codazo al que tienes al lado y dile, vas a crecer. Vas a crecer aunque estés peor que los de Corinto. ¿Te acuerdas cómo estaban los de Corinto? ¿Te acuerdas? Que tenían todos los problemas de todas las iglesias del Nuevo Testamento. Todos los tenían ellos. Y un poco más. Y les dice en 1 Corintios capítulo 1, les dice el Espíritu Santo, Dios los va a perfeccionar hasta que sean irreprensibles, sin mancha. Entonces la obra que empezó en cada uno de nosotros la va a llevar a su final. No te quepa duda. ¿Sí me entiendes? Ok. 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más
de su pecado. Ahora bien, mi querido hermano, por favor, si ustedes quieren más información y entender un poco más el nuevo pacto y el viejo pacto, por favor lean el libro de Hebreos. Lean el libro de Hebreos. De preferencia en versión NTV o NBI. Y después en Reina Valera, y después comparen las tres versiones. Pero ahí clarito se ve el nuevo pacto y el viejo pacto. ¿Y por qué fue invalidado ese antiguo pacto? ¿Sí me entiendes? Ok. Ahora bien, bajo el antiguo pacto, las personas, esto es muy importante, mi querido hermano, así es que abre tus oídos, pon mucha atención, ya no tomen agua porque si no van a hacer pipí. Bajo el antiguo pacto, las personas mantenían su relación con Dios solamente mediante el cumplimiento de la ley. Es decir, bajo su propio esfuerzo. Es decir, tenían que obedecer. El problema de esto, mi querido hermano, el problema de esto es que Dios les da la ley. Debido a nuestro corazón caído, el hombre no tiene la capacidad de obedecer. Es decir, la ley les señalaba el pecado, pero no les daba el medicamento para la cura del pecado. Y por eso acá en Hechos capítulo 15 dice Jacobo, dice, pues ese yugo, dice, nosotros nunca lo pudimos llevar, nunca lo pudimos cumplir, ni nosotros ni nuestros padres, en el primer concilio de Jerusalén. Y esa es la causa, mi querido hermano, que Jehová dice que solamente 3 personas, solamente 3, por sus justicias, serían salvos. ¿Quién y quién? Daniel, Noé y Job. Porque todos, mi hermano, por un ratito cumplían la ley y al otro ratito tropezaban. Y por eso era la matanza de los animalitos, que también se menciona en Hebreos. Y dice que la sangre de toros y machos cabríos, dice, nunca fue del agrado de Dios. Nunca fue. ¿Por qué? Porque no era la cura para el pecado. Ok. Entonces, bajo el antiguo pacto, de esa manera mantenían su relación con Dios solamente cumpliendo la ley con su propio esfuerzo. Bajo el nuevo pacto, este que dice Jesús, ese que habla Jeremías, Ezequiel y varios de los profetas, bajo el nuevo pacto, nosotros al ser sellados por el Espíritu Santo, Él te da la capacidad de amarlo. Antes no lo amábamos. Ahora el Espíritu Santo te da la capacidad de amarlo. Antes no lo obedecíamos. Ahora el Espíritu Santo te da la capacidad de obedecerlo, de buscarlo. Y es ahí, mi querido hermano, donde tú tienes que ver qué camino están caminando tus pies. ¿Por qué? Porque si tú no lo amas, si tú no amas a tus hermanos, si a ti no te gusta obedecer, si tú no lo buscas de día y de noche, mi querido hermano, Dios no te ha sellado con su Santo Espíritu. ¿Sí me entiendes? En el antiguo pacto había una ley y te decía, si no la obedeces, vas a morir.
Ahorita el Espíritu Santo, una vez que eres sellado, mi querido hermano, Dios te da esa capacidad para amar a quien antes nunca quisiste amar. Dios te da esa capacidad cuando llegas a sus pies. Si a ti te da trabajo venir al culto, mi hermano, si tú no quieres obedecer, si tú no está en tu corazón buscarlo de día y de noche, si no tienes misericordia con los demás, si no, hay muchas cosas, mi querido hermano, que suceden en una persona que no ha llegado a Cristo, y hay muchas más que suceden si ya hemos llegado a Cristo. ¿Tú crees que yo dejé de drogarme porque soy bueno? ¿Tú crees que yo dejé el alcohol porque soy bueno? ¿Tú crees que dejé la fornicación, el robo y muchas cosas más porque soy bueno? No, porque el Espíritu Santo, cuando entró en mi corazón, me dio esa nueva capacidad, una capacidad que antes nunca tuve. ¿Sabes qué sucedió a partir de ahí? Nunca más, nunca me volví a salir de mi casa. Cuando en todos lados estaba menos en mi casa. Pues imagínate nomás con la vida que llevaba. Yo me acuerdo que nomás le hablaba a la hermana Lilia: hazme una maleta porque voy a pasar por ella en 2 horas, me voy para Acapulco. Hazme otra maleta, me voy para Guadalajara. De allá te mando dinero. En todos lados estaba menos en mi casa. Cuando Dios entra a mi corazón, ¿a qué me salía si no iba a ser ya lo malo? ¿A qué me salía? Y entonces yo dije: caray, ¿qué me pasó? Creo que me estoy volviendo loco. Y entonces yo dije, clamé el nombre de Dios. Mis manos jamás volvieron a hacer las cosas horrendas que hacían antes. ¿Y qué crees? Yo dije, ay, pues la Biblia. O sea, ¿dónde más? Y de ahí no faltó quien me invitara a una iglesia cristiana. Y yo decía, no, ahí sí me perdonas. Una cosa es que yo sea diferente. Una cosa es que yo ya no ande en la calle. Una cosa es que sea mejor persona, pero ir ahí a donde levantan las manos y las tienen en el aire y dicen aleluya, no. Dije, ahí no. Y que me invitan, madre mía. ¿Sabes que a la segunda alabanza mis manos se empezaron a levantar solas? Y yo empecé a llorar. ¿Y sabes una cosa, mi querido hermano? De ahí jamás en mi vida he volteado a diestra ni a siniestra. ¿Por qué? ¿Porque soy bueno? Porque yo dije, ay, Señor, a los 40 años ya me porto bien. No, mi hermano. Porque el Espíritu Santo hizo la obra que ni yo mismo, ni mi madre, ni las lágrimas de mi madre, ni los regaños de mi padre, ni las lágrimas de mi esposa, las lágrimas de mis hijos, las lágrimas de la gente que lastimaba, hicieron nada en mi corazón. Solamente el Espíritu Santo de Dios. Y sabes una cosa, mi querido hermano, por eso es tan importante este mensaje. ¿Por qué? Porque bajo el nuevo pacto, en el antiguo pacto, te señalaban qué era pecado, pero no te daban la cura. En el nuevo pacto, el Espíritu Santo entra como un torbellino a tu corazón. Y el borracho jamás se vuelve a emborrachar. La prostituta jamás se vuelve a vender. El ladrón jamás vuelve a robar. El adúltero jamás vuelve a adulterar. Por eso, si tú volteas para atrás y tú puedes ver tus pasos y dices tú, no, mis pasos son los mismos, mi querido hermano, no estás bajo el nuevo pacto, no has nacido de nuevo.
Tienes tu corazón inclinado al mal. Parece que tienes vida, pero estar muerto espiritualmente. Y es cuestión de tiempo. Si no te detienes, si no te hincas y pides la misericordia de Dios, estás caminando para el infierno. Por eso en Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, pero al que a mí viene yo no le echo fuera. Lo más importante de este nuevo pacto, mi querido hermano, es que hace que nuestra relación con Dios no dependa de que nosotros seamos fieles, porque entenderás que aunque somos hijos de Dios, aún dudamos. Aunque somos hijos de Dios, aún vacilamos. Aunque somos hijos de Dios, muchas veces somos infieles, pero no depende de eso nuestra salvación. Nuestra salvación depende total y plenamente de la fidelidad de Dios. La sangre derramada en la cruz ha pagado en los hijos de Dios por los pecados pasados, presentes y futuros. Claro está que si tú te recodeas en un pecado, no te quepa duda, mi querido hermano, entra la mano disciplinadora de Dios y, si es posible, también el azote, si es necesario. Vamos a Romanos 11:25, por favor. Y mira, aquí en Romanos 11:25 nos explica de una manera muy hermosa, el por qué hay dos pactos. ¿Por qué hay dos pactos? Aquí. Pero lo que tú tienes que entender, mi querido hermano, es que nadie que está bajo el nuevo pacto, nadie que ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios, nadie que se ha topado verdaderamente con el Hijo de Dios, su vida nunca más es la misma. Nunca más. Nunca más. Y por eso es que tú tienes que ver qué camino están caminando tus pies. Por eso, mi querido hermano, ¿sabes por qué? Porque solamente hay dos caminos, mi querido hermano. No hay más, solamente hay dos. Y de ninguna manera quiero que tú, tus hijos y tu descendencia vayan al infierno para siempre. No hay necesidad, porque por eso es esta palabra de misericordia. Por eso es esta palabra, para que tú puedas ver qué camino están caminando tus pies. Mira Romanos 11:25. Es el apóstol Pablo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Quiero que entiendas esto, porque misterio no es lo mismo de hace 2000 años. Ahorita misterio para nosotros es algo que no tiene explicación. Misterio hace 2000 años, musterión en el griego, es algo que nunca se había dado a conocer, pero que en ese momento dice, ya está para que se conozca a la luz de los hombres. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Acuérdate que no aceptaron al Hijo de Dios. Tan es así que no lo aceptaron, que lo mataron en una cruz. Entonces dice, aquí nos dice, pues hubo un endurecimiento en parte. Y nos da la razón de ese endurecimiento. Hasta que haya entrado la plenitud, la totalidad de los gentiles. ¿Hay algún gentil por aquí? Todos somos gentiles, hijos de Dios para su gloria y honra. ¿No es verdad? Ok. 26. Después de que haya entrado la totalidad de los gentiles, la totalidad de los hijos de Dios, todo Israel será salvo. Claro, todo el que crea, desde luego. Todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio,
son enemigos por causa de vosotros. Es decir, pues Israel está enojadito, porque dicen, pues ¿cómo estos van a ser hijos de Jehová? ¿Cómo van a ser hermanos de Jesús? ¿Cómo van a ser hijos de Dios? No lo entienden. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, ellos, de la misma manera que nosotros fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4, dice, ellos también fueron elegidos y amados por causa de los padres. Mira versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Eso no cambia. Versículo 30. Ahora mira, ya se va poniendo bueno, 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. Ahora pon atención, pon atención. Les habla a los gentiles, a nosotros. Dice, pero como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios. ¿Cuál tiempo? Cuando Dios le dio la ley a Israel, cuando Dios decide tener una relación con Israel, los gentiles, decían los judíos, esos son leña para el día del juicio. Los gentiles, esos son perros. De hecho, ¿sabes cuál era la oración de los fariseos? Gracias por no haberme hecho mujer. Y sobre todo, por no haberme hecho gentil. Esas eran sus oraciones. Mira. Pero como ustedes también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. Pero ahorita está hablando en tiempo presente el apóstol Pablo, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de los judíos. Siguiente versículo 31. Así también estos ahora han sido desobedientes. Es decir, cuando Israel era considerado hijo de Dios, ¿quién era el desobediente? El gentil, el que no conocía a Dios. Tiempo presente, ahora los que estamos en obediencia, son los gentiles, la iglesia cristiana. ¿Quiénes son los desobedientes? Israel. ¿Sí me entiendes? Así también estos ahora han sido desobedientes. Y pon atención en esto. Para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Versículo 32. Porque Dios sujetó a todos, a judíos y a gentiles, ¿en qué? En desobediencia, para tener misericordia de todos, de judíos y de no judíos. ¿Ya viste cómo nos explica la razón de los dos pactos? Ahora, hay una gran diferencia, mi hermano. El pueblo de Israel no obedecía. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo. Yo, mi querido hermano, cuando un hijo de Dios es necio, cuando un hijo de Dios es desobediente, es porque quiere, mi hermano. ¿Acaso no mora el Espíritu Santo en su corazón? ¿Acaso cuando desobedece el Espíritu Santo no le redarguye? ¿Acaso cuando habla locuras, dice Santiago, fuego, el Espíritu Santo no le reclama? ¿Acaso cuando anda perdiendo el tiempo del tingo al tango con los incrédulos, el Espíritu Santo no le dice nada? No, mi querido hermano. Entonces mira,
¿Cuál fue la razón de los dos pactos? Que Dios tuviera misericordia de todos. Es decir, que no llega, pues el que no quiere llegar. Pero la puerta hasta hoy está abierta. Siguiente versículo. Y el apóstol Pablo, mira. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lucas 22:19. Entonces, ¿qué te parece, mi hermano? ¿Qué te parece? El antiguo pacto. ¿Nosotros estamos bajo el nuevo pacto? Sí, mi querido hermano. Nosotros estamos, fíjate bien, quiero que te lleves esto a casa. Si realmente te has topado con el Hijo de Dios, si realmente has sido sellado por su Santo Espíritu, no puedes vivir igual. Nunca, mi querido hermano. Ahora, tienes que distinguir, porque hay unos hermanos, pues todavía necesitos. Bueno, aquí no. Aquí no. Porque me han dicho de otras congregaciones que sí son bien necios. Aquí, mi hermano, pues ya no hay gente desobediente, para la gloria de Dios. Pero me han contado de otras congregaciones. ¿Sabes que aquí, mi hermano, es por negligencia? Porque aquí no tienes a un ladrón como pastor. Aquí no tienes a una persona de doble lengua. Aquí no tienes a una persona que predique una cosa y que haga otra. Aquí no tienes a una persona que te predique de humildad y que no sea humilde. Aquí no tienes a una persona que te predique que esto se va a quemar y que estés sentado en el cerro de dinero. No, mi hermano. Yo no solamente te predico la palabra de Dios, sino con todo mi corazón trato de caminar dignamente y en santidad delante de Dios y delante de los hombres. Si tú eres necio, si tú eres desobediente y si tú vives mal, tu camino cristiano es porque quieres, mi querido hermano. Entonces, en el plan de Dios es una orden la cena del Señor. Mira Lucas 22:19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Vea 1 Corintios 11:23, por favor. Y mira aquí el apóstol Pablo, la misma orden que nuestro Señor Jesucristo le reveló de manera privada al apóstol Pablo. Y para el próximo mensaje, mi hermano, vamos a ver esto también muy interesante, mi hermano. Muy interesante que les dije en un principio, 1 Corintios 11:23. Porque aquí el Espíritu Santo les dice a los de Corintios: para eso se reúnen, para eso se congregan. Vaya, sería mejor que no se congregaran. Así les dice, mi hermano. Así les dice. Mira la misma orden, 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y mira lo que dice al final: haced esto. ¿Te fijas que es una orden? Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo:
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es decir, cada que tomamos el cuerpo y la sangre de Cristo, mi querido hermano, estamos recordando que Jesucristo fue sacrificado en la cruz. Estamos recordando Romanos 6:6, que nuestro viejo hombre también fue crucificado en la cruz. Fíjate bien, mi querido hermano. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, y mira lo que dice al final: la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Cada que comemos el cuerpo y la sangre, estamos anunciando la muerte de nuestro Dios en la cruz hasta que Él regrese. Y al mismo tiempo, al comer ese cuerpo y esa sangre, le estás diciendo a Cristo: estoy en comunión contigo. No estoy conviviendo con pecados continuos. Mis manos están en santidad, mi hermano. Estoy a cuentas contigo. Estoy en comunión con mis hermanos. ¿Sí me entiendes lo que estamos haciendo, mi querido hermano? Ahora bien, quiero que pongas atención en esta última parte. La muerte del Señor anuncias, katangelo. Esa palabra está 17 veces en el Nuevo Testamento. 17 veces. ¿Me ayudas con el piano, Jo, por favor? Katangelo. 17 veces en el Nuevo Testamento. Pero 16 veces es usada para anunciar la palabra de Dios, para anunciar el perdón de Dios o para anunciar a Jesús. Literalmente, cuando tomamos la Santa Cena, estamos recordando la muerte de Jesús en la cruz hasta que Él regrese. Así como el bautismo, la cena del Señor es una orden para todo cristiano. En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se hace referencia a ese momento, la última cena en el aposento alto, cuando Jesús tomó la cena de la Pascua y la transformó en comunión. Cuando nosotros estamos tomando el cuerpo y la sangre de Cristo, es porque estamos en comunión con Dios y en comunión con los hombres. Eso significa la cena del Señor. Estar a cuentas en obediencia. No estar conviviendo con pecados continuos. Todo eso significa comunión con Él y con las demás personas. Entonces, ¿sabes qué? Ve a Hechos 2:41, por favor. La cena del Señor se volvió una cosa normal y natural en la primera iglesia. Mira Hechos 2:42. Estas son las características de la iglesia apostólica. Mira. Así que los que recibieron su palabra después de Pentecostés fueron bautizados y se añadieron aquel día
como 3,000 personas. 42. Y perseveraban. Fíjate a lo que se dedicaba la primera iglesia, la iglesia apostólica. Esa palabra yo se las dije hace poquito, proscartereo, literalmente quiere decir dedicarse de lleno. Fíjate a lo que se dedicaba de lleno la primera iglesia. Fíjate. Número 1, en la doctrina de los apóstoles. Didaché en el griego. En la instrucción, en la enseñanza. ¿Te puedes imaginar cómo es posible que una persona se dedique de lleno a la escritura? Tú te tienes que preguntar, mi querido hermano, ¿acaso ellos hacían eso? Pues esos porque estaban locos. Esos porque tenían mucho tiempo. Mi querido hermano, dime, mencióname uno de los discípulos que estuviera en la hamaca meses y meses de cuando llegara Jesús y que le dijera: sígueme. Que anduviera de vacaciones, que estuviera en el Face todo el día. Mencióname uno. Todos estaban trabajando y todos le siguieron. Y esa palabra en el griego, le siguieron sin voltear atrás. Todos tenían su negocito. Ahora, no te estoy diciendo que ahorita vayas a cerrar las cortinas. No, ni Dios lo quiera. Pues mañana ¿qué vas a comer? No. Lo que te estoy diciendo es que nuestros parámetros deberían de ser diferentes. Si realmente hemos sido tocados por el Espíritu Santo de Dios, nuestros parámetros son diferentes. Mira, perseveraban, se dedicaban de lleno a estar en la escritura, a la enseñanza apostólica. Número 2, en la comunión, compañerismo unos con otros. Número 3, el partimiento del pan, la Santa Cena. ¿Te puedes imaginar? Aquí lo vamos a hacer cada mes, mi hermano. Y allá tú, si lo haces indignamente. Mis manos están limpias de la sangre de todos ustedes. ¿Estás en comunión? Gloria a Dios, mi hermano. ¿Eres un cristiano negligente? Te recomiendo que no vengas, por lo menos ese día. ¿Para qué, mi hermano? Para que pisotees la sangre de Cristo, para que seas culpado de haber matado al Hijo de Dios en la cruz. Dios me libre. Ellos hacían esto. Cuarta cosa, en las oraciones. Versículo 43. Otra característica de la iglesia, mi hermano. Mira. Y sobrevino temor a toda persona. Temor, respeto, reverencia en el griego a Dios. Le tenían miedo a Dios. ¿Por qué? Porque se pasaban en la palabra y obedecían. Tenían temor en su corazón. Dice Santiago, también los demonios creen y tiemblan. Hay muchos que se dicen cristianos, que dicen, nomás dicen que creen. Esos ya no tiemblan. Esos ya nomás creen. Había respeto, reverencia, temor a Dios. ¿Y cuál era el resultado de todo esto? Miran, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Había milagros, había el mover del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas dicen: ay, Señor, úsame? Con trabajos vienes. Úsame. No obedeces. Hay personas que dicen: ay, yo quiero oír a Dios. ¿Y para qué lo quieres oír si lo que está escrito en la Biblia no lo quieres obedecer? ¿Para qué lo quieres oír?
Mis queridos hermanos, por eso es necesario que a la luz de la palabra veamos nuestra vida. ¿Por qué? Porque es impresionante el poder de Dios en nosotros. Los demonios huyen los demonios. Hay personas endemoniadas que nos ven con temor. Hay personas endemoniadas que cuando nos ven se van para atrás. Los demonios huyen, mi hermano, pero tenemos que aplicar lo que estamos leyendo en la Escritura. Muchas maravillas y señales eran hechas por todos los apóstoles. 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Recordemos que en ese momento de la Pascua, en ese momento, de Pentecostés, había gente de todos lados bajo el cielo, de todos los países, de todas las provincias, y todos los escuchaban hablar en su propia lengua. Y entonces, de esas 3,000 personas que se convirtieron, todos se quedaron ahí. Ya no regresaron a su trabajo, ya no regresaron a su tierra. Dijeron: no, aquí está Dios. Y se quedaron ahí. Y entonces los cristianos de ahí ponían a la disposición de los apóstoles: yo tengo este terreno, yo tengo esto, que se venda para manutención de mis hermanos. Ese es el contexto. 46. Y perseverando otra vez, pros cartereo, se dedicaban de lleno. Número 1, unánimes, una misma mente, juntos. ¿Qué dice ahí? Cada día en el templo. Dices: ¿tú iban diario al templo? Sí, mi hermano. Sí. ¿Cuántas personas yo he escuchado y dicen: ay, ya como que es mucho, ¿no? Mi querido hermano, que Dios tenga misericordia. El Espíritu Santo nos capacita, mi hermano. ¿A poco tú crees que yo abro la Biblia a diario porque no tengo que hacer? No, mi hermano, porque hay un fuego. Ese fuego de Jeremías. Hay un fuego dentro de mí. Hay un fuego. Esa capacidad nos la da el Espíritu Santo. 2, mira, partiendo el pan en las casas. Es decir, no nomás en el templo. Decían, se juntaban 3, 4, 5, 6, 7 cristianos y decían: vamos a hacer la cena del Señor. ¿Por qué? Porque estaban en comunión con Dios. Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Muchos teólogos aseguran, muchos, que diariamente hacían la cena del Señor. Y número 3, mira, comían juntos con alegría y sencillez, en el griego, sinceridad de corazón. 47. Número 4, alabando a Dios. Número 5, teniendo favor, aprobación con todo el pueblo. Y lo más importante, mi hermano, mira,
Y el Señor añadía cada día a la iglesia, es decir, cada uno de los cristianos hacía su chamba. ¿Cuál era? Estar en comunión. Al estar en comunión con Dios, pues había comunión con los hermanos. Alababan a Dios, pues porque estaban en comunión. Oraban a Dios, pues porque estaban en comunión. Y el Señor cada día añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cuántas veces, mi querido hermano, decimos, pues para llamar gente hay que hacer esto, hay que hacer un concierto? ¿Un concierto? Pues entonces aquí estaba mal el Espíritu Santo. Hubieran hecho luego un concierto. Hay otros que van más lejos y dicen, es Halloween, hay que vestirnos de calaveritas para llamar a los jóvenes. Hay que hacer una posada. Hay que cumplir simplemente la voluntad de Dios estando en comunión con Él. Aquí está, mi querido hermano. Conforme avanza este libro de Hechos, vea Hechos 27, por favor. Vemos que la cena del Señor se practicaba por lo menos cada 8 días. Cada 8 días. Nosotros lo vamos a hacer cada domingo primero de cada mes. De cada mes. Mira, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, la cena del Señor, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, ya alargó el discurso hasta la medianoche. Hasta la medianoche. Aquí ahorita tú ya te quieres ir. Qué diferencia, mi hermano. ¿Sí te fijas cuál es la diferencia del Espíritu Santo en la vida de las personas? Por eso es, mi querido hermano, que nosotros tenemos a la luz, no de lo que yo te estoy diciendo, porque yo quién soy, a la luz de la santa palabra de Dios. Tú debes tener ya la inteligencia para decir, bueno, yo no siento nada de lo que él dice que siente. ¿Qué crees, mi hermano? Si no sientes nada, mi querido hermano, no eres hijo de Dios. Solamente has escuchado de un tal Jesús. Solamente. ¿Hay una solución? Sí, mi hermano. Híncate delante del Dios de la gloria. Reconoce que tienes un corazón perverso, encaminado al mal, y dile, a mí no me gusta obedecerte. Leer la Biblia a mí me da flojera. Ir al templo me da trabajo. Amar, si todos me caen gordos. Dile, Señor, perdóname, cámbiame, séllame con tu Santo Espíritu para poder oírte, poder verte y poder sentirte. Y mi querido hermano, si buscas a Dios de todo corazón, no te quepa duda, si tuvo misericordia de mí, ¿no tendrá misericordia de ti? Claro que sí, claro que sí. Pero es necesario que reconozcas tu camino. Pero es necesario que veas qué camino están caminando tus pies. Ninguna persona que se topa verdaderamente con el Hijo de Dios anda locamente tras del dinero. No, mi hermano.
Ninguna persona que se topa con el Hijo de Dios vive de la misma manera. No, mi hermano. Hay un cambio total de vida. Hay un cambio total. Pero es el Espíritu Santo de Dios el que da esa capacidad una vez que entra a nuestro corazón. Y entonces sí, mi querido hermano, entonces sí tenemos victoria sobre el pecado. Entonces sí tenemos victoria sobre los demonios, claro. Entonces sí tenemos victoria incluso sobre nosotros mismos. Entonces sí tenemos diferentes tipos de victoria, mi hermano, no de prosperidad. Claro que Dios nos prospera, sí. Sí hay una finalidad y un propósito para nuestra vida y para los que tenemos cerca. Prosperidad en el hebreo antiguo quiere decir no perder la paz. Mis queridos hermanos, pues ojalá que esta palabra pueda ayudarnos a nuestro crecimiento espiritual.